En este día 29 en este viaje de 40 días de nuestra fe, fortalecida cada día, nuestra vida espiritual por la que pedimos tantas veces, nuestra vida espiritual a la cual nos referimos con el estado de ánimo o grado de obediencia que estamos teniendo a las cosas de Dios. Cuando nos sentimos un poco debilitados, ore por mi vida espiritual. Nos referimos a que no nos sentimos ya muy cerca de las cosas de Dios, muy obedientes. Sentimos que hay algo que nos está jalando, que es contrario a lo que Dios quisiera para nosotros. Nuestra vida espiritual va a crecer y se va a fortalecer en la medida que se fortalezca mi relación con Dios en cercanía, constancia, perseverancia. En ese momento en que nos acercamos al Señor, en esos momentos en que nos acercamos sin hacer otra cosa, no que le tengamos pendientes todo el día como ocurre. Vive Jehová en cuya presencia estoy. Soy consciente de que Él me mira y que Él guía mis pasos, pero en ese momento en que doblo mis rodillas, como decía el apóstol Pablo, escribiéndole a los Efesios, en ese momento hay una petición, un clamor del apóstol Pablo a favor de los que han creído. Orar por la vida espiritual de otros. Y Pablo lo hace de esta manera. Por esta causa, Efesios 15, por esta causa también, yo habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. ¿Qué pide el apóstol Pablo? Por la vida espiritual de los que han creído. ¿Qué le pide a Dios? Le pide que Dios, el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Conocer y entender. Cuando uno conoce, está como en el primer grado, en la superficie. Cuando uno entiende, va profundizando. ¿Qué es lo que entendemos que va a fortalecer nuestra relación, nuestra vida espiritual? Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Sobre todo principado, autoridad y toda jerarquía angelical fue exaltado. Poder que lo levanta de los muertos, poder que actúa en nosotros. Si el amor de Dios, el gran amor de Dios, fue mostrado a nosotros en la muerte de nuestro Señor Jesucristo, entendiendo que tomaba nuestro lugar, entendiendo su sacrificio. Cuando yo entiendo y soy consciente de la magnitud del grande amor que Dios ha tenido para conmigo, al entregar a su Hijo Jesucristo, entregarse por mí. Si la muerte del Señor Jesucristo es la manera en que nosotros podemos concebir, entender el gran amor de Dios, pues entender y conocer su poder tendrá que ver en esa realidad de que lo levantó de los muertos. Si la muerte del Señor Jesucristo fue la muestra de su amor, pues la resurrección de Jesucristo es la muestra de su poder. El Señor nos está mostrando su amor y su poder. Pablo está orando para que tengamos la capacidad de entender la profundidad, largura, anchura y altura de ese amor que sobrepasa nuestra capacidad de entender. Por eso, siendo espiritual, tenemos que echar mano a ese conocimiento,
rendidos al Señor, que Él abra los ojos de nuestro entendimiento, que Él los alumbre, para que no sea algo simplemente superficial, bonito y romántico lo de su muerte, como la de un héroe que muere por otro. Cuando Pablo está diciendo, oro para que sean capaces de entender y conocer la grandeza de ese amor. Ahora está también orando para que nosotros seamos capaces de entender ese poder que resucitó a Cristo y operó en su resurrección, exaltándose hasta lo sumo. Es el mismo poder que actúa en nosotros. Cuando somos capaces de entender eso, entonces nuestros ojos se van a abrir y entender cuál es la herencia, cuál es la esperanza, a dónde nos ha llamado el Señor. Muestra de amor, muestra de poder. Y cuando soy consciente de ello, Él me va a levantar de lo que yo donde yo estoy mostrando la limitación de mis fuerzas y donde ya no puedo más y lo que no puedo entender y lo que no puedo hacer. Su gracia, poder de Dios actuando en nosotros. Importante que nosotros como Pablo y orando por los creyentes, de los nuevos creyentes, escribiéndole en esta carta a Efesios, entendamos que podemos orar por nosotros y orar por otros, por la vida espiritual de ellos, para que el entendimiento sea capaz de captar la grandeza de su amor y la grandeza de su poder. Dos pilares fuertes sobre los cuales descansa nuestra vida espiritual, para confiar, para estar firmes, para obedecer, para andar, para estar gozosos, para que miremos hacia adelante con gran expectativa, sabiendo que caminamos hacia una vida eterna gloriosa que de pronto no la entendemos en su real dimensión, pero somos llamados a conocerlas, a entender a partir de ese grande amor y a partir de ese gran poder que se ha manifestado en nosotros y que actúa en nosotros, para que sepamos cuál es la esperanza y a dónde vamos. Mis hermanos, el Señor, nuestro Dios, ha exaltado a Cristo hasta lo sumo y le ha dado autoridad y poder, dice, en este mundo y en el venidero. Y en el venidero es eterno. Aquí es temporal. Todo lo que vivamos aquí es temporal. O si podrías repetirlo con tus labios y hacer recordar que todo lo que vives aquí es temporal, pero determinante. Temporal, pero determinante. La manera en que tú te relacionas aquí con el Señor va a ser determinante para tu relación eterna con Él. Si tienes una relación cercana con Él, pues relación cercana e íntima con Él, lo tendrás en la eternidad. Ha exaltado en el poder, el mismo poder que ha levantado a Cristo de los muertos, lo ha exaltado a lo sumo a la diestra de Dios, un lugar de cercanía, de confianza. Y ha sujetado todas las cosas, se lo ha dado a la iglesia como cabeza del cual es su cuerpo. Oh, si pudiéramos entender y somos capaces de enfrentar nuestro día a día con el conocimiento y entendimiento de lo que significa el poder de Dios en nosotros, actuaríamos de manera distinta. Actuaríamos de manera distinta, sabiendo que todo esto temporal pasará, pero también importante que en este temporal, en esta temporalidad que no durará mucho, demuestre mi mayor esfuerzo para obedecer, para ser fiel, para entender, para vivir mirando esa esperanza gloriosa la cual se manifestará. Si nosotros pudiéramos experimentar lo que Pablo está pidiendo, nuestra vida espiritual sería fuerte, sería real, convincente. Tendríamos claro de lo que significa sufrir. Tendríamos claro lo que significa padecer frente a las cosas que no podemos de pronto cambiar. Entenderíamos que el Señor nos está llamando a una eternidad donde ya no habrá más sufrimiento ni dolor, porque todas las cosas pasaron. Entonces, en esta temporalidad, ese sufrimiento es importante en la formación del carácter de Cristo en mí. Es importante para mostrar fidelidad. Es importante para echar mano de estos recursos espirituales que tienen que ver con el amor de Dios en mí y el poder de Dios en mí. Gracia. Bástate mi gracia, le dijo el Señor al apóstol Pablo, y nos deja como herencia ese testimonio. Pablo está orando
por los que han creído y nos deja una gran lección de cómo debemos orar por nuestra vida espiritual. Hazme entender la temporalidad. Hazme entender la magnitud de la eternidad a la cual tú me has llamado. Hazme entender lo determinante que van a ser mis días en el impacto de esa eternidad. Que estos días son los importantes para haberte obedecido, para dar fruto, para permanecer en ti, para que mi vida espiritual se fortalezca. Cuando Él se manifieste, todas las cosas habrán pasado, ya no habrá sufrimiento, tristeza y dolor. Pero tenemos en nuestra limitada pensamiento respecto a eso, pensar entonces que ese mundo maravilloso será solo un color de rosa y todo será felicidad. No nos alcanza la mente para captar siquiera el diseño precioso que el Señor tiene para las cosas venideras, cosas que nadie oyó ni mente pudo imaginar. Son las cosas que Dios tiene para los que le aman. Crecer en el conocimiento de su amor fortalece mi relación con Dios. Crecer en el conocimiento y entendimiento de su poder afecta entonces mi vida, porque así como levantó a Cristo de los muertos, me va a levantar de la ceniza, me va a levantar del dolor, de la tristeza, del fracaso, tentación, del tropiezo. Pero debo agarrarme de Él con el firme deseo de entender lo que Él tiene para mí, para serle fiel. Y no voy a buscar fuerzas para serle fiel. Hoy, Señor, quisiera serte fiel. Hoy sacar fuerzas para servirte. Todos esos recursos espirituales tienen que ver con el entendimiento de la dimensión de su amor y de la dimensión de su poder, por el cual Pablo está orando, doblando rodillas y clamando por lo que han creído. Seamos capaces de entender cuál es entonces la esperanza a la cual nos ha llamado y entender una vez más. Al fijar nuestros ojos en el autor y consumador de nuestra fe, fijar los ojos en las cosas que vendrán y vivir cada día con la importancia que tiene cada día en nuestras vidas, sin menospreciar nada de lo que nos toca vivir, pues es en esta vida en donde estamos formados, donde nuestra vida espiritual se fortalece y será determinante para poder comprender y entender el grande amor y el gran poder de Dios. En este día 29, tome la oración de Pablo, haga la suya. Tome la oración de Pablo, lee en varias versiones Efesios capítulo 1 desde el 15 en adelante, y que nuestros ojos espirituales se abran para poder entender todo lo que el Señor ha preparado para los que le aman. Te invito a que tu vida espiritual sea fuerte, tu relación con el Señor sea plena y constante en días en este espacio de temporalidad. De todo es temporal aquí. Pero miramos hacia lo eterno y nuestros ojos tienen que abrirse a esa esperanza gloriosa a la cual hemos sido llamados para que impacte en nuestro día a día. Deja que ese conocimiento impacte en tu día a día, en tu dolor, en tu sufrimiento, en el desafío, en el servir al Señor. Nuestra relación con Dios es determinante para todo eso. Si no tengo una relación con Dios, ¿de dónde voy a sacar la fuerza? Serán simplemente emociones que no duran mucho. Mis hermanos, estamos en estos 40 días con el deseo que nuestra relación con Dios se haga fuerte. Abre, Señor, los ojos de nuestro entendimiento para entender la esperanza, para entender la herencia, para entender la dimensión de todo lo preparado para nosotros, entender la grandeza de tu amor y la grandeza de tu poder. Que el Señor les bendiga en este día 29.